Hemos dicho que Fantine era la alegría, pero era también el pudor. Un observador que hubiera estudiado detenidamente lo que se desprendía de ella a través de aquella embriaguez de la edad, de la estación y del amor, hubiera encontrado una expresión invencible de pudor y de modestia. Estaba siempre como un poco asombrada. Este casto asombro era la nube que separaba a Psiquis de Venus. Tenía los dedos blancos, largos y delgados de la vestal que remueve las cenizas del fuego sagrado con un alfiler de oro. Aunque nada había negado a Tholomyès, según veremos más adelante, su rostro en el reposo era soberanamente virginal, una especie de dignidad grave, casi austera. Le dominaba en algunos momentos, y era un espectáculo singular y admirable ver aparecer en él rápidamente la alegría y sucederla el recogimiento sin transición. Esta gravedad repentina, rigurosamente marcada muchas veces, parecía el desdén de una diosa. Su frente, su nariz y su barba presentaban el equilibrio lineal, muy distinto del equilibrio de proporción, y del cual resulta la armonía del rostro. En el intervalo tan característico que separa la base de la nariz del labio superior, tenía una curvatura imperceptible y encantadora, signo misterioso de la castidad que hizo a Barbarroja enamorarse de una Diana de las cuevas de Iconia. El amor es una falta, pero Fantine era la inocencia flotando sobre la falta. Aquel día parecía una aurora continua. La naturaleza estaba de fiesta y manifestaba su alegría. Los parterres de Saint-Cloud embalsamaban el aire. El soplo del Sena movía suavemente las hojas. Las ramas gesticulaban en el aire. Las abejas saqueaban los jazmines. Una nube de mariposas se posaba en las hojas de los tréboles y las avenas. El augusto parque del rey de Francia estaba ocupado por un ejército de vagabundos, por los pájaros. Las 4 divertidas parejas resplandecían al sol en el campo, entre las flores y los árboles. En aquella felicidad común, hablando, cantando, corriendo, bailando, persiguiendo a las mariposas, cogiendo campanillas, mojando las botas en las hierbas altas y húmedas, recibían a cada momento los besos de todos, excepto Fantine, que permanecía encerrada en su vaga resistencia pensativa y respetable. Tú, le decía Favorita, tú tienes siempre alguna cosa. Allí estaba el placer. Los pasos de aquellas felices parejas eran un llamamiento a la vida y a la naturaleza, y hacían salir de todas partes el amor y la luz. Hubo un hada que hizo las praderas y los árboles expresamente para los amantes, y desde entonces existe esa escuela campestre de los amantes, que principia siempre y que durará mientras haya campo y estudiantes. De aquí proviene la popularidad de la primavera entre los pensadores, el patricio y el plebeyo, el duque y par y el último jornalero, los cortesanos y los villanos, como se decía en otro tiempo, son súbditos de esta fiesta. Todos ríen, todos se buscan, hay en el aire una claridad de apoteosis, una transfiguración, la del amor. Los árboles son dioses, los gritos, las correrías por la hierba, las hojas cogidas al vuelo, esos ruidos que forman una melodía, esas adoraciones que se descubren en el modo de pronunciar una sílaba, esas cerezas arrancadas de una boca por otra, todo esto brilla y pasa en placeres celestiales. Las jóvenes hacen un gran desperdicio de sí mismas. Esto creemos que no concluirá nunca. Los filósofos, los poetas, los pintores consideran estos éxtasis y no saben qué hacen. Tanto los deslumbran. La partida de Citerea, exclama Bateau.
Larncet, el pintor de la plebe, contempla a sus ciudadanos perdidos en el azul. Diderot tiende los brazos a estos amorcillos y Urfé los confunde con los druidas. Después del almuerzo las 4 parejas fueron a ver, en lo que se llamaba entonces el Jardín del Rey, una planta nueva llevada de la India, cuyo nombre no recordamos en este momento y que en aquella época llevaba a todo París a Saint-Cloud. Era un bonito y caprichoso arbolillo de un tallo, cuyas innumerables ramas, delgadas como hilos, enmarañadas y sin hojas, estaban cubiertas de miles de rositas blancas, lo que daba a la planta el aspecto de una cabellera sembrada de flores. Siempre había una multitud que la admiraba. Después de visto el arbusto, dijo Tholomyès, os ofrezco unos burros. Y ajustándose con un burrero, volvieron por Van Brest e Issy. En Issy tuvieron un incidente. El Parque Bien Nacional, que era propiedad entonces del asentista Bourguin, estaba abierto. Los jóvenes pasaron la verja, visitaron el maniquí Anacoreta en su gruta, probaron los misteriosos efectos del famoso gabinete de los espejos, lasciva emboscada digna de un sátiro millonario o de Turcaret convertido en Príapo, y sacudieron fuertemente el columpio sujeto a los 2 castaños, celebrado por el abate de Bernis. Cuando se columpiaban las jóvenes una tras otra, lo que producía, entre risas universales, movimiento de los vestidos, que Greuze hubiera deseado contemplar, el tolosano Tholomyès, algo español, porque Toulouse es prima de Tolosa, cantaba en tono melancólico una antigua canción gallega, probablemente inspirada por alguna joven lanzada en una cuenca entre 2 árboles. Al balcón de los ojos se asoma el alma, para ver lo que enseñas, amor me llama. Fantine era la única que se negaba a columpiarse. No me gustan esos genios, dijo bastante agriamente Favorita. Dejaron después los burros y encontraron una nueva diversión. Embarcáronse en el Sena y desde Passy fueron a pie hasta la barrera de la Estrella. Estaban en pie, según hemos dicho, desde las 5 de la mañana, pero, nadie se cansa el domingo, decía Favorita. En domingo no cansa el trabajo. A las 3, las 4 parejas, perdidas de placer, descendían por las montañas rusas, edificio singular que ocupaba entonces las alturas de Beaujau, y cuya línea se descubría serpenteando por encima de los árboles de los campos elíseos. De cuando en cuando preguntaba Favorita, ¿y la sorpresa? Paciencia, respondía Tholomyès. Cansados ya de las montañas rusas, habían pensado en comer, y los 8, algo fatigados, habían entrado en la hostería de Bombarda, sucursal que había establecido en los Campos Elíseos aquel famoso Bombarda, cuya muestra se veía entonces en la calle de Rivoli, al lado del pasaje del Orme. Allí entraron en un cuarto grande, pero mal alhajado, con alcoba y cama en el fondo. Tuvieron que aceptar este rincón por estar la hostería llena. 2 ventanas, desde donde se descubrían, a través de los olmos, el muelle y el río, y por donde entraba un magnífico sol de agosto. 2 mesas, en una de las cuales había una montaña de ramilletes mezclados con sombreros de hombre y de mujer, y en la otra las 4 parejas sentadas alrededor de un montón de platos, bandejas, vasos y botellas, frascos de cerveza y de vino, poco orden en la mesa y algún desorden debajo. Los pies bajo la mesa sin reposo armaban un estrépito espantoso, dice Molière. Allí, pues, estaba, a las 4:30 de la tarde, la broma que había empezado a las 5 de la mañana. El sol declinaba y el apetito se extinguía. Los Campos Elíseos, cubiertos de sol y de gente,
no eran más que luz y polvo, dos cosas que componen la gloria. Los caballos de Marly, mármoles que relinchaban, hacían sus cabriolas en una nube de oro. Los coches iban y venían. Un escuadrón de guardias de corps, con el clarín a la cabeza, bajaba por la alameda de Neuilly. La bandera blanca, rosada vagamente por el sol poniente, flotaba en la torre de las Tullerías. La plaza de la Concordia, llamada entonces de Luis XV, rebosaba de paseantes. Muchos llevaban la flor de lis de plata suspendida de una cinta blanca de aguas, que en 1817 todavía no había desaparecido de las botonaduras. En varios puntos y en medio de los paseantes que formaban círculo y aplaudían, había corros de niñas que tiraban al aire una pelota borbónica, célebre entonces, destinada a anatematizar los 100 días, y que tenía por estribillo: devolvednos nuestro Padre el de Gante, devolvednos nuestro Padre.